Un saludo cariñoso a todos los presentes. Somos hermanos, por supuesto hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en el Santo Bautismo, hermanos en la Iglesia y hermanos en la espiritualidad carmelitana. La espiritualidad carmelitana, lógicamente, tiene como un núcleo, que es la orden, monjas, frailes y seglares carmelitas descalzos. Pero bueno, todo el que participa de la espiritualidad carmelitana de corazón es carmelita. Tenemos un ejemplo notable, ¿no?, que es San Juan Pablo II. Él 2 veces, está documentado, quiso ser fraile carmelita descalzo, pero no pudo serlo. No entró nunca en la orden, entonces se decía orden tercera, ¿no? Ahora se dice orden seglar de los carmelitas descalzos. Y bueno, lo único era de la cofradía del Carmen de su pueblo. A los 17 años, libremente, se inscribió como cofrade de la Virgen del Carmen de Wadowice. Y pagó la cuota, claro. En las cofradías hay que pagar la cuota. Yo también soy cofrade de la cofradía de mi pueblo, de la Virgen del Carmen, y mi madre paga la cuota. Pero San Juan Pablo II, toda su espiritualidad es profundamente carmelitana. No voy a comparar, porque en la espiritualidad no se puede comparar, simplemente se muestra. Ciertamente la espiritualidad tan rica, tan profunda del Papa Benedicto XVI es otra. La espiritualidad de la Lectio Divina es una espiritualidad benedictina. Otros papas anteriores pues tuvieron otras espiritualidades, ¿no? El Papa Juan Pablo I y el Papa Pablo VI y también Pío XII estaban muy influidos por San Felipe Neri. De hecho, la primera misa de Pío XII fue en la Chiesa Nuova, la iglesia de Roma, donde está enterrado San Felipe Neri, cuyo cardenal es el arzobispo de Valladolid hoy día. San Pío X estaba muy influido por San Francisco de Sales, muchísimo. En fin, la espiritualidad carmelitana, ya digo, en el siglo XX, que ha sido el gran siglo de la espiritualidad carmelitana, tuvo ese gran ejemplo, ¿no?, de Juan Pablo II. Cuando uno se acerca a Juan Pablo II, evidentemente hay 3 palabras: misericordia, María, todo tuyo, y oración. Oración. Y yo voy a hablar de la oración, porque Santa Teresa de Jesús es maestra de oración. Y Santa Teresa lo primero que nos hace caer en la cuenta es de la presencia de Dios. No tiene sentido nuestra oración si no tenemos muy claro que Dios está presente. Dios está presente. Y no se olviden que está presente de manera personal, como un tú, al que yo le puedo hablar, le puedo pedir, hasta puedo quejarme. Benditas las familias que cuando tienen un enfermo o un difunto se quejan. Las que no se quejan es que no creen, no tienen fe. Las que se quejan a Dios es que tienen fe. Dios es personal. Habla con nosotros y nosotros hablamos con Él. Es nuestro tú. Y cada uno de los aquí presentes somos el tú de Dios. Pero además hay comunión de vida y amor. Cuando esa comunión de vida y amor es total, es lo que llama nuestro Padre San Juan de la Cruz la unión del alma con Dios por amor. Unión del alma con Dios por amor en transformación de amor. Y cuando no es total, es también comunión. Sobre esto, hace ya 27 años, el padre Federico Ruiz, que vive, es mi vecino, pero está ya muy enfermo, escribió un artículo precioso diciendo que todos por el bautismo estamos en comunión con Dios, que cuando además de estar
por el bautismo en comunión con Dios, vivimos en gracia, porque hay bautizados que no viven en gracia. Cuando vivimos en gracia, es lo que llama Santo Tomás de Aquino la inhabitación trinitaria. No es solo que estemos en comunión con Él, sino que Él nos inhabita y actúa. Ya no es huésped, es dueño del corazón humano, es el dueño del alma. Y dice el padre Federico, y cuando hacemos ruptura, eso que nosotros llamamos desapego, cuando hacemos ruptura con el mundo, vamos creciendo en la comunión. Entonces, siempre tenemos comunión y siempre tenemos obligación de ruptura. Cuando digo ruptura con el mundo, quiero decir también ruptura con el mundo que llevamos dentro, ¿no? De eso hablaremos también ahora, ya verán, al final. Estamos en esa comunión y en esa ruptura. Pero lo cierto es que Dios está presente. Ahora no vamos a explicar toda esta doctrina, porque Dios está presente también en los paganos, también en los pecadores, bueno, pero esa doctrina no la vamos a explicar. Simplemente partimos de la base de que Santa Teresa de Jesús escribe sus libros fundamentalmente a las monjas carmelitas descalzas y a nosotros, los que estamos aquí, que queremos ser santos. Los que estamos aquí todos somos bautizados, habitualmente estamos en gracia y por tanto somos sagrario de la Santísima Trinidad. Y está Dios viviendo en nosotros. Y esto es fundamental. Dios está presente. En toda la mística carmelitana, pero también en la mística española del siglo XVI y XVII, aunque no sea carmelitana, lo más importante es que Dios está en mí. La inhabitación trinitaria. 2 veces dice San Pablo en 1 Corintios, sois templos del Espíritu. Y se lo dice a los corintios pecadores. 2 veces en 2 Corintios dice San Pablo, sois templos del Dios vivo. Dios en mí. Juan 14:23. Santa Teresa lo cita en el primer capítulo de la 7ª morada. San Juan de la Cruz lo cita en el comentario a la primera canción del Cántico Espiritual. Hay que empezar siempre por ahí. Juan 14:23. El que escuche mi palabra, me amará, y yo lo amaré. Bueno, me lo estoy diciendo mal. El que escuche y guarde mis palabras, mi Padre lo amará, y yo lo amaré, y haremos morada en él. Haremos morada en él. Punto y seguido. El Espíritu Santo, que mi Padre os enviará, os lo recordará todo. Tanto San Juan de la Cruz, en el comentario en prosa, él lo llama declaración a la primera canción del Cántico Espiritual. Nosotros decimos comentario a la primera estrofa. Él dice declaración a la primera canción del Cántico Espiritual. Tanto San Juan de la Cruz ahí como Santa Teresa en el primer capítulo de las 7ª moradas dicen mal la cita, la revuelven un poco. Y es porque Santa Teresa citaba según lo decía San Juan de la Cruz, claro. No se olviden que Santa Teresa escribe las 7ª moradas en Ávila en noviembre de 1577 y San Juan de la Cruz, que era el confesor de las monjas de la Encarnación, iba de vez en cuando a San José, donde estaba la Santa Madre Teresa de Jesús. Entonces ella, muy influida por lo que predica San Juan de la Cruz, cita según San Juan de la Cruz citaba, que era con un poco de cambio. ¿Por qué? Porque San Juan de la Cruz siempre citaba juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Mi Padre le amará y yo le amaré, y haremos morada en él el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así decía San Juan de la Cruz. Introduciendo la cita
Juan 14:24 en Juan 14:23, resumiendo los dos números que están en la hoja que os han repartido, dicho sea de paso. Está en la hoja que se ha repartido, está esta cita. Pues bien, somos la morada de Dios. Todos los que estamos aquí somos morada de Dios. Y de hecho este templo, con el convento adyacente, se hizo a la manera de castillo, porque cada uno de nosotros somos castillo interior. Cada uno de nosotros somos el castillo donde habita el gran Rey. Somos el templo del Dios vivo, el sagrario de la Santísima Trinidad. Esta forma de explicarlo, que es la preferida de los místicos, ciertamente es una forma de explicarlo, porque se puede decir de otra manera. Se puede decir que soy yo el que vivo dentro de Dios. De hecho, San Pablo dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y la misma Santa Teresa dice, en Camino de Perfección, que habitamos dentro de Dios como en un palacio. Se puede decir, soy yo el que habito dentro de Dios. Las personas que son devotas de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, no es extraño que digan, mi nombre está inscrito en el corazón de Jesús, yo vivo en el corazón de Cristo, yo moro en la llaga del costado. De esto le gustaba mucho hablar a San Bernardo de Claraval, que él vivía y moraba en la llaga del costado de Cristo. Porque es que es así, yo vivo en Dios y Dios vive en mí. Es así. Y también se puede decir, y la misma Santa Teresa lo dice, que Dios está conmigo. Ella lo dice a la manera de entonces, cabe mí Cristo. Y muchos de ustedes habrán leído u oído esa famosa oración de San Patricio. Dios delante de mí, Dios detrás de mí, Dios encima, Dios debajo, Dios a mi lado. Claro, Dios está presente. Su presencia tiene un elemento de misterio y por eso San Juan de la Cruz dice noche oscura. La noche oscura es ante todo la presencia de Dios. Eso, bueno, es para otra vez, ¿no? Hablar de la noche oscura merece otro retiro u otra sesión de conferencias. Pero ciertamente la noche oscura es la presencia de Dios. Y es noche porque es en fe, porque es misterio. Y es oscura porque no lo podemos aprehender. Nosotros que podemos agarrar tantas cosas y que somos tan ávidos de tener amores, de tener felicidad, de tener bienes materiales. Sin embargo, Dios se nos escapa. Por eso es noche oscura para el alma. Pero está presente, Dios siempre presente. De manera natural, tal como hacen los místicos, siempre diré Dios dentro de nosotros. Somos templo, morada, castillo interior de Dios. Pero ya digo que se puede hablar de que yo soy el que estoy dentro de Dios y se puede hablar también de que Dios está conmigo, a mi lado. En definitiva, estamos en una comunión de vida y amor, siempre. Ese siempre es muy importante, siempre. Aquí vivió en este convento 30 años el padre Valentín de San José. El padre Valentín de San José, que escribió bastantes libros, pero no ponía el nombre, ponía un carmelita descalzo. Entonces sus libros son por un carmelita descalzo. Y bueno, se hizo famoso porque fue confesor de la Madre Maravillas, desde 1944 hasta que ella murió en 1974. Se conocían, creo que desde el año 36, desde octubre del 37. Se conocían desde octubre del 37, pero él comenzó a ser confesor de Santa Maravillas en 1944, cuando murió el padre jesuita Alfonso Torres, y ya fue el director espiritual de ella hasta que ella murió. Pues el padre Valentín, que se le suele vincular a las Batuecas, porque vivió bastantes años en las Batuecas, 25, pero vivió aquí 30 años, vivió más tiempo aquí que en las Batuecas, vivió más tiempo en este convento. Y cuentan los que le conocieron predicando, porque algunos ya le conocimos mayor,
que cuando predicaba, el púlpito estaba ahí estaba el púlpito. Bueno, pues que cuando predicaba, su pasión, que era la vida de unión con Dios, pues él decía y repetía: Dios en mí y yo en Dios. Dios en mí y yo en Dios. Esto es el fundamento de toda oración. Bien, vamos a seguir. Teniendo muy en cuenta de que Dios está presente, en la época de Santa Teresa, para cultivar la presencia de Dios, había métodos de oración. Y esos métodos de oración son más o menos los que hay ahora. Métodos de meditación. En la época de Santa Teresa, sin entrar en detalles, había muy habitualmente meditación por puntos de meditación. El libro más famoso es Imitación de Cristo, el Kempis. Si ustedes cogen ese librito, que es un librito maravilloso, cogen Imitación de Cristo, ven que son pequeños capítulos. Y cada capítulo tiene 4, 5, 6 párrafos. Cada uno de esos párrafos es un punto de meditación. Entonces, sobre un tema, bueno, pues hay 4, 5, 6 puntos. La humildad, la confianza, la pobreza, el desprendimiento. Todo el libro cuarto de Imitación de Cristo es sobre la Eucaristía. Pequeños puntos de meditación que tú meditas. Entonces, con un capítulo tienes quizá para meditar todo un día. Meditas un punto, luego otro y dejas otros 2 para la tarde. Meditar por puntos de meditación. Era muy habitual. En el siglo XX, el gran libro de meditación por puntos de meditación ha sido Camino, de San José María Escrivá de Balaguer. Sabemos que él escribió más, porque está Surco y Forja. Pero bueno, Camino ha sido el popular, el que todo el mundo ha leído, y es igual. Son pequeños capítulos, cada uno de los cuales toca un tema, y tiene cada capítulo puntos de meditación. Bueno, había otra forma de meditar en aquel tiempo, y era por la composición del lugar. Esto enseguida nos acordamos de San Ignacio de Loyola. En los ejercicios espirituales, San Ignacio dice que hay que hacer, antes de los puntos de meditación, composición de lugar. La composición de lugar es imaginarse una escena de la vida de Cristo e imaginarse dentro de esa escena. Esto lo enseñaban los espirituales de la época, lo enseñaba San Ignacio en sus ejercicios y bueno, hasta el día de hoy. También he citado antes a San José María Escrivá de Balaguer, también él invitaba a los miembros del Opus Dei a introducirse en las escenas evangélicas, hacer la composición del lugar y ahí ya dialogar, reflexionar, meditar, entrar en comunión de diálogo, de afecto, de mente con Jesucristo. Estos sistemas, dice Santa Teresa de Jesús, que están muy bien, que por este camino se llega a puerto de luz y que todo el que pueda vaya por ahí. Hoy día, por supuesto, tenemos dentro de este estilo otros estilos meditativos más actuales, ¿no? Sobre todo de después del concilio. Los miembros de las comunidades neocatecumenales escrutan las Escrituras. Tenemos la Lectio Divina, que es, aunque es antiquísima, de San Benito de Nursia, pero se ha puesto muy en auge después del concilio y sobre todo por influencia del Papa Benedicto XVI. Y tenemos también el hecho tan sencillo de coger el Evangelio del día,
cuantos de ustedes pues tienen el Evangelio del día y meditan el Evangelio del día. Santa Teresa dice que, claro, las personas de mente concertada que discurren bien pueden y deben meditar de esta manera. Ella dice mente concertada a la mente reflexiva, que discurre, o sea, que reflexiona y no pierde el hilo, o si lo pierde luego lo recupera. Y dice que deben meditar así. Solo añade una cosa Santa Teresa, dice, solo digo que a lo menos a lo último, con mucho afecto, con mucho amor, se dirijan a Cristo. O sea, que no sea todo meditar el punto de meditación, o que no sea todo meditar la escena evangélica, sino que a lo menos a lo último se dirijan al Señor, le digan lo que le quieren, le pidan, le supliquen, le den gracias, en fin, si ustedes se acuerdan, esto por ejemplo San Ignacio de Loyola lo tiene en cuenta, y las meditaciones que él propone en los ejercicios, todas acaban con 1, 2 o 3 coloquios. O sea que después de una parte meditativa, intelectual, siempre hay una parte afectiva, dialogante del corazón con Jesús, María, el Padre. Bueno, pues eso dice la Santa. Pero Santa Teresa dice que hay personas de mente descabalada, que tienen la imaginación como caballos desbocados y que no pueden discurrir. Santa Teresa, ¿qué quiere decir? Que hay personas que no se concentran, que hay personas que no se concentran. Ella, Teresa de Ahumada, después Madre Teresa de Jesús, era una persona de mente descabalada, que no se concentraba. Entonces le era un problema, porque ella se ponía a meditar los puntos de meditación y le parecían maravillosos, pero enseguida se le iba la mente a otra cosa. Y se ponía a hacer la composición del lugar. Les pongo un ejemplo. Jesús condenado a muerte. Entonces ella imaginaba, acuérdense de la imagen de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, que el próximo 2 de marzo tendrá tantos devotos que acudirán. Porque el Jesús de Medinaceli es un Jesús condenado a muerte, que está escuchando la sentencia. Es como el Jesús de la sentencia que hay en Sevilla, que acompaña en la procesión de la madrugada a la Macarena. Bueno, pues está Jesús con las manos atadas, los ojos bajos, escuchando la sentencia, y Santa Teresa se imaginaba el balcón de Pilatos, el pretorio, a Jesús con lágrimas en los ojos, todo ensangrentado, amoratado, con la caña en las manos, la corona de espinas en la cabeza, los regueros de sangre, los judíos vociferando, crucifícale, crucifícale, y ella se lo imaginaba y se llenaba de amor, porque ciertamente esto de entrar en las escenas evangélicas es una oración preciosa. Y en ese momento se acordaba de que Poncio Pilato se lavó las manos. Y en ese momento inmediatamente Santa Teresa se acordaba de que ella no había lavado la toca y tenía que lavarla. Y que se había ofrecido otra hermana a lavar las 2 tocas, pero que a esa hermana le tenía que dar una estampa de Santa Apolonia, que era entonces lo que había contra el dolor de muelas, porque no había nolotil. Y esa estampa se la tenía que bajar su sobrina. Y su sobrina en aquel momento estaba en una dehesa y no podía venir porque estaban en la matanza. Así que Santa Teresa, que estaba meditando en Jesús condenado a muerte, cuando se quería dar cuenta estaba en la matanza de la dehesa de su hermano. Bueno, claro,
Santa Teresa dice, quiero esto recalcarlo, que las personas que reflexionan, ella dice que discurren. Es que la palabra discurrir entonces era una y ahora es otra, ¿no? Porque discurrimos todos. Pero en aquel tiempo discurrir significaba reflexionar. Ella dice, las personas de mente concertada que discurren, mediten. Las que no pueden discurrir porque tienen la mente descabalada, tienen que buscar otro método de oración, que es el recogimiento, al cual me voy a referir ahora. Por tanto, Santa Teresa no tiene nada. Lo digo porque es que a veces cuando se habla de los santos parece que se está hablando de partidos de fútbol, o uno u otro. No. Santa Teresa dice muy bien las espiritualidades que reflexionan, pero yo, como no puedo reflexionar, voy a enseñar otro método. Por tanto, tú si reflexionas, reflexiona, Yo no voy a quitar a nadie, todo lo contrario, de que emplee libros de meditación, la Sagrada Escritura, haga composición de lugar, etcétera, etcétera. Tú si vas por esa vía meditativa, vete por ahí, porque es que Dios te va corrigiendo con ese método pedagógico. Como dice la Santa, ten por lo menos a lo último un rato afectivo, amoroso, dialogante, de trato de amistad, pero medita. Y los que no meditamos, los que nos descabalamos, los que tenemos la mente como caballos desbocados, pues el recogimiento. Este método del recogimiento, Santa Teresa lo había aprendido de los franciscanos. Hay 3 libros fundamentales: el tercer abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna, Subida del Monte Sión de Bernardino de Laredo y Via Spiritus, es que tiene un título en latín, aunque está en español, Via Spiritus de Fray Bernabé de Palma, Bernabé de Palma del Río, Fray Bernabé de Palma. Bueno, pues la Santa Madre aprendió ahí el estilo del recogimiento teresiano. Recogerse es recoger dentro todo tu ser. ¿Y por qué recogerlo dentro? Porque estás habitado, porque no estamos huecos, porque Dios vive en ti. Por eso recogemos. Es igual que el silencio y la soledad. Para hacer oración solemos buscar silencio y soledad. De por sí el silencio y la soledad no valen nada. Pero cuando es silencio y soledad para escuchar a Dios dentro, es una soledad sonora. Es un silencio armonioso. Bueno, pues así. ¿Por qué recogerse dentro? Porque hay personas que están siempre mirándose a sí mismas, y eso no es oración de recogimiento. ¿Por qué recogerse dentro? Porque Dios está dentro. Y aquí la famosa frase de San Agustín: te buscaba fuera y estabas dentro. Y ya por fin me arrojé dentro de mí y ahí te encontré y aspiré tu perfume. Él está dentro. En San Agustín, claro, en latín, ya saben que era retórico, esto era muy bonito, ¿no? Et era tintus. Y estabas dentro, estabas dentro. Por eso recogerse dentro. En la época de Santa Teresa, la antropología, que era de origen aristotélico, en España las universidades enseñaban la filosofía de Aristóteles, era la filosofía oficial, ¿no? Pues hablaban de los 5 sentidos, del cuerpo y de las 3 potencias del alma. Entonces hay que recoger dentro los 5 sentidos. Por eso nosotros, para hacer oración, solemos buscar un lugar silencioso. Mucha gente prefiere la penumbra. Y luego hay un tema que es de los sentidos del cuerpo.
aunque bueno, no está muy claro, tendrá que ver con el tacto. Ahora ya saben que se hablan de otros sentidos, ¿no? Ahora la antropología actual habla de otra manera. Pero para hacer oración también hay que buscar una postura. Hay personas que es verdad que la hacen, bueno, San Juan Pablo II durante muchos años la hacía tumbado en el suelo, se tiraba en el suelo. Hay gente que lo hace de rodillas, hay gente que inclina la cabeza hacia adelante y hay quien no puede ponerse ni de rodillas ni inclinar la cabeza hacia adelante. Tiene que estar en la silla tieso. Los grupos de oración teresiana suelen enseñar a estar en la silla bien tranquilo, cruzando muy sencillamente los pies y juntando así las manos. Estar en una postura cómoda, ¿no? Unificada. Bueno, pues hay que recogerse y en esto cada uno tiene su postura. Evidentemente no es lo principal, pero ayuda, recogerse, estar de una manera que entremos dentro y luego entrar dentro con la memoria, el entendimiento y la voluntad. Las tres potencias del alma. Esto venía hasta en el catecismo de Asteti de Ripalda, lo de las tres potencias del alma. Entrar dentro con la memoria, el entendimiento y la voluntad. A estas tres potencias del alma, de una manera muy apropiada, yo creo, un padre carmelita descalzo mexicano, el padre Luis Jorge González, dice sentimientos, pensamientos, comportamientos. Memoria, entendimiento y voluntad. Sentimientos, pensamientos, comportamientos. Entonces toda nuestra vida emocional, introducirla dentro, introducir dentro toda nuestra inteligencia y todo nuestro afecto, nuestro amor. Somos muy afectivos, casi siempre más de lo que nos creemos. Introducir todo dentro. Y dice uno, ¿pero cómo? ¿Cómo? Y aquí viene el quid de la cuestión. Dice Santa Teresa, representando a Cristo. ¿Cómo vas tú a entrar dentro de ti? A centrarte, porque la palabra recogimiento en el español del siglo XXI se dice concentración, centrarse. ¿Cómo voy yo a centrarme si no tengo un punto donde centrarme? Sin quicio, la puerta se desquicia. Los cuadros necesitan un punto de fuga. Tiene que haber una dirección, un sentido. La persona sin sentido, la logoterapia de Víctor Frank, se descabala y termina neurótica. Y por eso nuestro mundo está tan mal, ¿no? Porque las personas no tienen sentido, no encuentran un sentido a la vida. Necesitamos un punto. Una palanca de Arquímedes, decía Santa Teresita, que es la oración. Necesitamos dónde fijarnos, dónde poner todo nuestro afecto, toda nuestra emoción, todo nuestro pensamiento. Jesucristo. Y dice Santa Teresa, representarlo, imaginarlo. Ella dice representar, nosotros decimos imaginar. Te tienes que imaginar a Jesús. Porque está contigo, porque Él está contigo. Cuando yo me imagino a Jesús, es que Él está conmigo. Yo no invento nada, simplemente descorro el velo de la fe. Normalmente vivimos en gracia. Salimos por la calle y hacemos la señal de la cruz, pero cuando salimos por la calle sale Jesús con nosotros. Así que si yo me imagino que va Jesús conmigo, no invento nada. Yo recurro a las mediaciones, la señal de la cruz, rezar una jaculatoria, cuando cometo un error pongo así la mano en el pecho, ay Dios lo que he hecho, pero está Jesús conmigo. Si yo me lo imagino, si yo lo represento, no invento nada, sencillamente Él está y yo le doy figura. Como el Verbo eterno del Padre
el Hijo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó, se puso en nuestras manos. Lo podemos pintar, lo podemos esculpir, podemos hacer películas de Él y podemos imaginarlo. Entonces dice Santa Teresa, imagínatelo y habla con Él. Y dile, estoy aquí, y dale las gracias porque Él está contigo. Y ya le hablas, el coloquio. Santa Teresa reconoce que las personas de mente descabalada no les bastan los puntos de meditación, no le bastan la composición del lugar, tiene que imaginarse a Jesús y amarle y hablarle y decirle. Por eso dice la santa, solo os pido que le miréis, imaginarlo y hablarle. Os voy a contar una anécdota. Hace años, en el 2002, hacía un calor tremendo aquí en Madrid en agosto y fui yo a Burgos a predicar ejercicios espirituales y allí había que usar la manta. Bueno, las diferencias de unas zonas a otras. Pues la manta por la noche, digo, por el día no iba yo con la manta por Burgos. Y no, lo digo porque fue muy llamativo, fue un verano muy caliente y allí, sin embargo, había que usar la manta. Bueno, pues había muchas religiosas, muchas en el retiro, en los ejercicios, pero muchas son 60, Y había una de 27 años que me dijo que ella siempre hacía oración imaginándose que estaba a los pies de Jesús, como María de Betania, a los pies de Jesús. Como cuando le escuchaba mientras Marta servía, como cuando le ungió en aquella cena, Juan capítulo 12, María aparece en Lucas 10, 38, 42 y en Juan capítulo 12 al principio, a los pies de Jesús. Y es que ella había tardado en dar el paso para entrar a la vida religiosa, algo que hoy día hasta se considera normal, ¿no? Porque si una chica de 18 años dice, bueno, voy a entrar monja, todo el mundo le dice, no, saca la carrera primero. Sus padres, el cura que la confiesa, el párroco, bueno, todo el mundo le dice, saca la carrera primero. Bueno, pero ella, bueno, pues no sé, a lo mejor estuvo 5 años hasta que entró religiosa, a lo mejor entró de 23, que hoy día es pronto. Pero bueno, en América Latina y en Asia entran todas de 17 y 18, ¿no? Pero aquí se entra más tarde. Bueno, lo cierto es que ella se sentía un poco llorosa porque había tardado en responder al Señor. O sea, Dios la había escogido como religiosa, virgen consagrada a Dios, en una congregación de vida activa, muy activa además, una congregación muy parroquial, pero la había escogido. Y ella se sentía un poco oraba a los pies de Jesús y me dice, desde que entré religiosa nunca se lo he dicho a ningún cura, porque me da miedo que si le digo, es que yo me imagino a los pies de Jesús, es que yo me imagino sentada a los pies de Cristo y que Él está ahí conmigo. Dice, si se lo digo a un cura me va a decir, te montas la película. Dice, pero como usted, así me dijo, nos ha dicho que Santa Teresa se imaginaba a Jesús, y digo, claro, tú no has necesitado leer a Santa Teresa. El Espíritu Santo te hizo ver que Jesús es tu esposo y tú te sientas a hablar con Él. Y ya está, es así de sencillo. Y tú le hablas, te lo imaginas. Nos lo imaginamos porque tenemos que tener un punto donde aplicar nuestros sentimientos, pensamientos y voluntad. Esta es la enseñanza de Santa Teresa. Imaginarse a Jesús. Ella dice representarle y hablarle. Y vamos a ver. Dice uno, yo voy a misa todos los días. Yo rezo laudes y vísperas todos los días. Yo rezo el rosario todos los días. Esto que es oración vocal. Además puede ser hasta comunitaria. Bueno, la misa siempre es comunitaria, pero puede ser que la otra oración también la hagas con otros. ¿Esto
¿Tiene algo que ver con el recogimiento de Santa Teresa? Mucho, mucho. Para que la oración vocal, misa, liturgia de las horas, rosario o novenas, yo estoy haciendo ahora una novena, sean con consideración, tiene que preceder el recogimiento. Claro, Santa Teresa habla a la manera antigua, oración vocal y precede el recogimiento para que sea con consideración. A la manera del siglo XXI diríamos la oración comunitaria, la oración litúrgica, la Santa Misa, la oración vocal, para que tenga atención amorosa, lo que Santa Teresa de Jesús llama consideración, es atención amorosa, para que no sea bla, 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 sino contemplativo, tiene que tener recogimiento. Yo vengo a la iglesia y me acerco al sagrario y yo lo primero me recojo dentro. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo vengo? Y le hablo a Jesús. Tú me has traído, tú me amas, tú me das tu cuerpo y yo vengo, pues, vengo miserable, no porque sea malo, sino porque soy débil. Claro, para eso hay que llegar a misa antes, ¿no? Esto del recogimiento de Santa Teresa no vale cuando se llega a la segunda lectura. Pero hay que llegar antes y recogerse. Y luego la misa discurrirá con mayor atención amorosa. Puede ser porque si tienes un nieto enfermo o no tienes para pagar las deudas, aunque estés en misa te vendrá estas cosas a la cabeza. Pero no es lo mismo llegar a misa corriendo, llegar cuando están ya, Señor, ten piedad, no sé qué, que llegar antes y recogerte. Y eso con laudes, con vísperas, con el rosario. Cuentan que cuando iban a visitar a Montilla, a San Juan de Ávila, los sacerdotes, al llegar las horas, sacaban el breviario para rezar lo que fuera, tercia, sexta, nona, vísperas, lo que fuera. Y entonces sacaban el breviario y decía San Juan de Ávila, deténganse padres, primero entremos dentro de nosotros. Ellos lo que querían era, acabar la hora canónica, entonces no se decía liturgia de las horas, se decía las horas canónicas. Acabar la hora canónica para seguir hablando de temas espirituales. Y él decía, no. Primero, lo que llama Santa Teresa y la tradición franciscana, el recogimiento. En esto coincidían Teresa de Jesús y Juan de Ávila. No se habían puesto de acuerdo, simplemente coincidían, ¿no? Y entonces él, primero estaban un ratito y luego ya rezaban lo que fuera. Y claro, no saben igual los salmos si has hecho un poco de recogimiento antes, que si te pones venga. Esta mañana en Maitines, no era en Maitines, eran laudes. Tú me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Y claro, no es lo mismo si antes has hecho recogimiento, eso te dice, hoy el Espíritu me está ungiendo. De la otra manera piensas en un búfalo por ahí por la pradera y no es lo mismo que se haga recogimiento a que no. Igual en el Santo Rosario. Aunque el Rosario de por sí es una oración contemplativa, porque es una oración que nos centra en Jesús. Es el eje de todo el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es el eje, el quicio. Y luego, una vez que hemos invocado a la Madre y a su Hijo omnipotente, volvemos a la intercesión materna. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Por eso el rosario conviene rezarlo bien. Cuando estamos solos,
lo rezamos más o menos bien, poniendo a Jesús en medio. Pero claro, cuando estamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y ahí en mujeres, ya, Santa María, Madre de Dios, y Jesús queda encerrado. Lo tenemos en el sagrario y también en el Ave María lo tapamos. Dios te salve, hay que decir Jesús, porque es el centro del Ave María, es el centro, la directriz, la bisectriz, el eje, la mediana, es el centro del Ave María. Con recogimiento, atención amorosa, que vivifica nuestra oración vocal. Esto lo enseña Santa Teresa en Camino de Perfección con mucho interés. Dice, a ver si ahora ustedes, bueno, Santa Teresa decía vuestras mercedes, claro, se ponen aquí a hacer oración mental y descuidan la vocal. No, hay que hacer la vocal con consideración. Para eso está el recogimiento. Y la mental con recogimiento. Representar a Cristo y viéndole, mirándole. Y aquí alguno de ustedes me dirá, sí, padre, pero esto cuesta. Santa Teresa de Jesús dice, lo primero de todo, que la oración de recogimiento requiere mucha perseverancia, lo cual quiere decir que habrá bastantes días que nos aburramos. Bastantes días que digamos, si estoy yo aquí como el banco, pongo el mismo afecto que el banco de madera. Cuando uno lee las 7 moradas del libro Castillo Interior, la primera morada, que es el descubrimiento de la interioridad, el descubrimiento de que Dios habita en ti, es una morada hermosa, luminosa, alegre. Pero la segunda morada, que no tiene más que un capítulo, y ahí lo dice todo, es de lucha. Porque cuando te pones a hacer oración, todos los días, aparecen todas las dificultades. Y el demonio te las va poniendo. Dice la carta, lo leímos el lunes, dice la carta de Santiago el Menor que nos tientan nuestros deseos. O sea, el demonio va usando nuestros deseos. Entonces, cuando te pones a hacer oración, al cabo de no mucho tiempo, aparte del aburrimiento, etcétera, no tienes tiempo, hay no sé cuántas cosas que hacer, se pone enfermo todo el mundo, no duermes, te da sueño, yo qué sé, te pasa de todo. Todo eso te pasaba cuando no hacías oración, pero no te dabas cuenta. Cuando no hacías oración, enfermaban los familiares, te acogotaba el jefe de la oficina, enfermabas tú, estabas por la noche perdiendo el tiempo en el ordenador y luego tenías sueño durante el día. Hacías todo lo mismo, pero no te dabas cuenta porque estabas, perdido. Y ahora que por fin tienes un hilo, porque la oración es un hilo. En su famoso documento del año 2002 sobre el rosario, el Papa San Juan Pablo II decía que es que el rosario es la unión de un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Hacer oración todos los días, media hora, 20 minutos, un cuarto de hora, son como las bolas las cuentas del rosario. Está todo unido. Y entonces es cuando te viene todo, todas las distracciones, todos los sueños, te viene toda la oración. Dice Santa Teresa en la segunda morada que entonces aplica el demonio la batería y la artillería. En la época de la Santa ya había lombardas y no sé cuántos tipos de cañones. De hecho, el castillo de Alba de Tormes, si lo han visto, es un castillo preparado para la artillería.
Por eso se mantiene la torre, ¿no? Porque a pesar de que bombardearon cuando la época de los franceses, pero no cayó. Pues ya ven, toda la artillería y toda. Y entonces, y hay que perseverar. Y dice uno, ese rato que yo dedico a Dios, da igual que te hayas aburrido, que hayas estado distraído, es un rato para Dios. El amor se mide por el tiempo que dedicamos a la persona amada. El amor se mide por el tiempo que dedicamos a la persona amada. A mí déjenme de historias. Yo amo mucho a mi padre. ¿Y cuándo le vas a ver? Bueno, fui en verano. Bueno, bien. ¿Me entienden? O sea, el amor a la pareja, el amor conyugal, el amor a los hijos, por el tiempo que le dedicamos. Y el amor a Dios por el tiempo que le dedicamos. Si tú le dedicas 20 minutos y de esos 20 minutos primero invocaste al Espíritu, luego hiciste oración de recogimiento, luego te distrajiste, pero han sido 20 minutos para Dios, aunque han sido 10 conscientes, pero los otros 10 han sido también para Dios. Esos 20 minutos no estuviste ahí en el bingo de la calle Princesa, estuviste haciendo oración. Por tanto, es muy importante dedicarle a Dios la oración de cada día, aunque nos distraigamos. Santa Teresita del Niño Jesús, ya saben los 7 años que fue monja, porque falleció tan jovencita, por la mañana se dormía, porque hace un frío terrible y húmedo en Lisieux, y concretamente en el monasterio de Lisieux. Por las mañanas se dormía, porque por la noche había dormido mal, claro. Por las tardes se distraía. Bueno, pues, pero nunca se le ocurrió decir, bueno, pues este rato voy a hacer ganchillo. No, ella hacía oración. Y es así, es así, ella hacía oración. Perseverar. Luego hay un recurso importante que es un libro. Y ustedes me dirán, bueno, vamos a ver, lo del libro. Una persona de mente descabalada, o sea, que no se centra, le cuesta mucho meditar puntos de meditación. Es posible que también le cueste meditar la Sagrada Escritura, ya, pero el libro es un estímulo. Porque tú llegas a la oración en aridez, quizá con tu mente dispersa en tantas cosas, y el libro te centra. Luego no meditas ese libro, pero te centra. Incluso hay personas, de esto habla con mucha propiedad San Juan de la Cruz, que durante años meditaron y ahora ya no pueden meditar. Han pasado a una etapa más contemplativa. Entonces, su director espiritual, aquí San Juan de la Cruz arrea a los directores espirituales, qué mal juicio vamos a tener en el cielo. Bueno, y no, quiere decir que hay personas que se ciegan, ¿no? Su director espiritual a lo mejor le dice, sigue leyendo el mismo libro. Vamos a poner que es una persona del Opus Dei, sigue leyendo Forja por donde vas. Pues él sigue leyendo Forja. ¿Por qué? Porque es un libro que le estimula, pero luego ya cierra el libro y mira el sagrario. El libro le estimula, pero luego su oración es contemplativa. Y así, por ejemplo, si es neocatecumenal, y claro, como el miércoles tiene que preparar las municiones y no sé qué, pues se escruta las Escrituras, dice Jeremías, dice Pablo, dice San Juan, y luego ya lo cierra y le dice, mira Señor, yo todo lo espero de ti, y ya le habla Jesús. O sea que el libro, hay personas que meditan el libro, y hay personas que el libro es un estímulo. Y Santa Teresa dice, es un gran recurso el libro. Aprovecho para decir, los antiguos, San Agustín, San Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo, lo que hacían era meditar con libros.
Iban leyendo, por ejemplo, Isaías. Iban leyendo y en un momento dado paraban. Y esa pausa era la pausa de oración. Y hacían oración según el Espíritu les daba. Y luego volvían a coger el libro y volvían a seguir, ¿no? Esto es el antecedente de la lección divina, que es más bien medieval. El antecedente es ir leyendo haciendo pausas. Hay otro recurso, dice Santa Teresa, campo o flores. Claro, esto no vale para una monja contemplativa, de clausura, pero sí es verdad que quizá estás en tu casa haciendo oración y no hay manera humana de hacer oración y basta con que salgas a la terraza y mires un poco y ya te liberas, se desbloquea tu mente. Y puede ser directamente en un monte, en un río, ¿me entienden? Puede ser. Santa Teresa ponderaba mucho que los monasterios tuvieran vistas y donde pudo, por ejemplo en Malagón, que cambió el monasterio de lugar. Malagón, por cierto, hay jubileo también, hay jubileo teresiano en Malagón, con indulgencia plenaria, porque el 11 de abril se cumplen 450 años de la fundación. Pues ahí en Malagón sacó el convento del centro del pueblo y lo puso a las afueras, que se ven de lejos los montes de Toledo. Y tiene una carta, estando en Alba de Tormes, donde le daba placer porque desde el convento se veía, y se sigue viendo, el monte y el río. Desde el convento de Alba, de las Madres, se ve el río Tormes y el monte, claro, siempre verde porque es de encina. Y bueno, pues esto te ayuda. Y luego Santa Teresa dice que es una gran ayuda, una imagen. Claro, en la época de la Santa, normalmente no había crucifijos, lo más que había era una cruz de madera. Y las estampas eran papelitos, con una xilografía muy sencilla. Y dice la Santa, una imagen, pero no para ponerla así en el seno, ¡ay Jesús, lo que te amo!, sino para mirarla. Y miren, aquí hay una sola norma, el amor. Cuando tú haces oración de recogimiento y te imaginas a Jesús, lo puedes imaginar como quieras. Niño en la cuna, en el lago, curando enfermos, repartiendo el pan, sentado en el monte enseñando, atado a la columna, crucificado, resucitado, manifestándose y saludando a los apóstoles, como quieras. Y en esto de la imagen, como quieras. Si tú dices, mira, yo para hacer oración, el cuadro del corazón de Jesús de mi abuela, que tengo en la cocina, pues vete ahí y haz la oración. Y tú dices, no, yo cambié de opinión. Yo me trajeron una estampa muy bonita del Jesús de la Misericordia desde Polonia y ya, bueno, pues el Jesús de la Misericordia. ¿Qué más da? O sea, es lo que tú prefieras. Y si tú dices, yo un nazareno, pues un nazareno. Y lo que quieras. Para imaginártelo o para tenerlo en imagen. Un icono, pues un icono oriental. Los iconos hablan mucho. Y si uno de ustedes dice el sagrario, pues el sagrario. Fijar tu mente, tu mirada, tu corazón en el sagrario. Por tanto, como con el paso del tiempo se nos hace difícil imaginar a Jesús y nos entra tedio, usar una imagen es un gran recurso. Muy bien, dos cositas y ya terminamos, Ayudarse del rezo. Santa Teresita del Niño Jesús tenía dos recursos muy bonitos. Lo primero, cuando estaba árida, comenzaba Padre nuestro y pensaba en que Dios es Padre y le pedía como Padre que estás en los cielos. Y decía, bueno, pero está dentro de mí, y santificado, en fin. Venga a nosotros tu reino. Se acordaba de las misiones.
usar una oracioncita, irla desgranando, saboreando, desmenuzando. Y Santa Teresita tenía otro recurso muy bonito. Ella, cuando hacía oración, le venía a la mente personas y se acordaba, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos viene no sé cuánta gente a la mente cuando hacemos oración. Oraba por ellas. Si se acordaba de su primo Francis, pedía por él y por su mujer que no tenían hijos. Si se acordaba de su amiga, la señorita Modelón, pedía por su prometido, que era procurador de la República, fiscal, pero era ateo. Pedía por ellos. Y convertía la distracción en oración. Esto yo creo que lo podemos hacer todos, convertir las distracciones en oraciones, porque nos acordamos. Aprovecho para decir, miren qué bien, si te acuerdas de Puigdemont, orar por él y por Cataluña. Claro, porque puede pasar dos cosas: que luego vayamos a confesarnos de pecado de ira, que no ganamos nada, porque él en Bélgica está tan tranquilo, da igual que nos enfademos o no, o rezar, por lo menos si hemos rezado, algo hemos ganado. Transformar la distracción en oración. Y miren, ¿saben cuál es la mayor dificultad para hacer oración mental? Dice Santa Teresa que la mayor dificultad para hacer oración mental no es tener poca disposición, porque ella la tenía nula, tenía la mente descabalada, ni tener poco tiempo, porque ella durante muchos años no tuvo tiempo para nada, pero sacaba tiempo. O sea, esa historia de no voy a la iglesia porque estoy cojo, pero voy a la taberna poquito a poco. O sea, eso lo hemos visto todos, Aquí en este barrio, aquella señora que le llevábamos la comunión porque no podía subir a la iglesia, estaba mala, pero vamos a tomar el café todas las tardes y iba al bar con las amigas, y eso lo hemos visto todos. Esto del tiempo lo inventas tú. El tiempo, no digo yo que sea elástico, pero sí es un poco moldeable. El mayor problema no es ni no tener tiempo, ni no tener facilidad, porque ella no tenía facilidad. El mayor problema son los apegos. El mayor problema es si tu corazón está volcado en las criaturas. Voy a poner como dos ejemplos muy sencillitos. En la época de Santa Teresa se decía que todas las personas tenemos el apetito irascible y el apetito concupiscible. El apetito irascible es que lo que nos molesta nos saca de quicio. Decía San Juan de la Cruz que esos son los leones, que hacen así muchos fieros, así. Y luego el apetito concupiscible, que son los ciervos y los gamos saltadores, dice San Juan de la Cruz, es el que nos mueve hacia lo que queremos. Fíjense, si tú tienes en el corazón resentimiento, es muy difícil hacer oración. Entonces tienes que entrar por un camino de confianza, quizá de dirección espiritual, de agarrarte a las oraciones vocales. Pero lo que te impide hacer oración no es que no sabes o que no te dicen nada los libros, es que tú en tu corazón tienes una herida y estás enfadado y te molesta y yo qué sé, que esas cosas que todos sabemos de que te han humillado, te han tratado mal en el trabajo, cuando se repartió la herencia hubo un conflicto entre hermanos. Bueno, pues ese es un gran problema para hacer oración, más que... Y luego el apetito concupiscible, sobre todo los apegos. Si yo tengo un deseo loco de una persona, pero algo irracional, ¿no? Porque si son un chico y una chica de 20 años que se enamoran y son cristianos, eso puede ser que les ayude a ser mejores cristianos. Pero claro, si tú eres una persona casada y entonces, como haya cualquier cosita de este tipo, se acabó la oración. No digo yo que haya, claro, es lo que dicen, no ha pasado nada, hombre, claro, menos mal. Pero estabais con el WhatsApp y con esas historias. O sea, entonces se acabó todo. O sea,
Es como haya cualquier cosa de estas, pero claro, no solo en ese tema afectivo, sino también en un tema de que yo me empeño, que tengo que tener no sé qué posesión, que tengo que comprar, que como el cuñado hizo un chalet en el Escorial, yo lo tengo que hacer también en Cercedilla, y no tengo dinero, y no sé qué, y entonces, claro, ya, ¿cómo vas a hacer oración si estás pensando en la hipoteca siempre? Ya no puede ser. O sea, el apetito concupiscible nos vuelve locos, y dentro de la Iglesia, porque ha llegado un párroco nuevo, y claro, tú antes ponías las flores, los manteles, y ahora ya no es igual, porque él dice, porque él opina, porque él te contraría, y claro, tú quieres seguir mandando en la Iglesia. Eso ya saben que pasa con todo, pero sobre todo con los coros y las canciones y eso ahí eso ya, madre mía, como dice, no pueden cantar esa, ay, cómo se ofenden, qué líos. Y entonces, si tenemos muchos apegos desordenados, a personas, a cosas y a pretensiones, eso nos saca de la oración. Entonces va todo como junto. Yo tengo que hacer oración, aunque me cueste mucho, para que Dios limpie mi corazón, para que el Espíritu Santo, como lejía de lavandero, blanquee todo lo que está manchado de egoísmo, de ambición, de soberbia, quizá de envidia. Pero yo tengo que tener lo otro, un retirarme, hay una palabra muy bonita, renunciar, un retirarme de que siempre se haga lo que yo quiero, de empeñarme en que los demás hagan lo que yo quiero, y de poseer, y también el tema de las relaciones afectivas, etcétera. Dice San Juan de la Cruz que los ejercicios de piedad siempre son buenos, siempre son buenos. Hacer el Vía Crucis, siempre son buenos, pero aprovechan poco si no renuncias, ¿me entienden? Y para la oración mental es muy importante, sobre todo las personas de mente descabalada, porque es que como tengas cualquier apego a persona, cosa o pretensión, cuando te sientas a hacer oración, es lo primero que te viene a la mente. Lo primero. Por eso hay gente que se le hace imposible hacer oración, porque se sientan y lo primero es que está en una pelea en su trabajo por conseguir un puesto superior. Y eso es lo que le viene a la cabeza. El día que renuncie a eso, ese día, aparte de que estará más feliz, será más cariñoso con su familia, fluirá la oración. Nosotros detenemos la oración no porque no sabemos hacerla, porque la oración no es mecánica, no es como el que arregla un coche, no porque no sabemos hacerla, sino porque los apegos paralizan la oración mental. Así que es importante que dejemos, que crezcamos. Por eso Dios nuestro Señor, que todo lo hace bien, dice San Juan de la Cruz, que todo lo ordena para nuestro bien. A Santa Teresa le dio como compañero en la fundación de la Orden a San Juan de la Cruz. Teresa, la maestra de oración, Juan de la Cruz, el maestro de la libertad interior, ¿no? Porque las dos cosas son necesarias. La libertad interior sin la oración de Teresa es budismo, pero la oración que enseña Teresa sin la libertad interior que enseña San Juan de la Cruz es evasión. Necesitamos a los dos. Y Santa Teresa lo dice, el desasimiento. Si no actuamos en el desasimiento, la renuncia, la libertad, no crecemos en la oración. Por eso es importante las dos cosas. Practicar el recogimiento teresiano centrándonos en Jesucristo, al que imaginamos, al que hablamos, al que oramos, al que llamamos, al que
Y al mismo tiempo, por amor a Jesús, con la fuerza del Espíritu que actúa en nosotros, ir, decían los antiguos, dando de lado, ir dejando las cosas que no son de Dios.